gustaría que usted cuente en el fondo cómo está viendo esta situación de Argentina. O sea, donde Machinea planteaba un escenario donde no le parecía preocupante el nivel de déficit fiscal y que decía que había lugar para expandir el gasto público y para emitir dinero, básicamente, porque, digamos, todo el nivel de capacidad, o sea, es un argumento muy keynesiano, que no contempla ni siquiera que no tenemos, Keynes mismo no aplicaría esa política hoy, pero yo no quiero entrar en esa discusión y menos meterlo a usted en ese problema. Pero sí me interesó, digamos, la analogía que usted planteó con el tema del Rodrigazo y me gustaría, digamos, que lo cuente, digamos, y después, digamos, yo le planteo algunas cuestiones sobre cómo, digamos, también lo estamos viendo Diego y yo. Sí. A ver, yo lo que creo es que la economía argentina venía en un sendero malo. La política que siguió el gobierno inicialmente era agravar los desequilibrios que traíamos y el shock produjo una situación muy adversa, pero la reacción del gobierno argentino ha sido que podía intentar compensar eso con una política fiscal muy expansiva y financiando eso con una enorme emisión monetaria. Bueno, ese al símil que yo me acuerdo más patente será porque me ocurrió en mi juventud. Digo, yo viví el año 75, era funcionario en el Ministerio de Economía. Y yo recuerdo que esa expansión monetaria y ese déficit enorme fueron creando una presión hasta que ese desequilibrio estallaba. Y yo lo que veo es que ese déficit se ha financiado colocando deuda en el Banco Central y el Banco Central, que no puede generar financiamiento, sino se lo ha ido sacando a los bancos. Y usted tiene Exacto. detrás de los depósitos de los bancos cada vez una bola más grande de deuda del Banco Central. Sí, de hecho, del 1.3 billón que se emitió para financiar el fisco, el 70%, digamos, está en forma de LELIQs y pases, o sea, fue esterilizado de esa manera, con lo cual, Exacto. digamos, hoy las LELIQs y pases son más grandes que la base monetaria. Bueno, ahí usted está generando una presión muy grande que está afectando, digamos, la capacidad de los bancos, pero además ha estado aumentando la cantidad de dinero de manera extraordinaria. Entonces, por un lado No. y por otro, está presionando sobre el tipo de cambio nominal que usted ha fijado. Y esa presión a mí me parece que está acumulando y hay un riesgo que eso desemboque, como ocurrió en aquella oportunidad, en una inflación, no en una hiper, pero en una mega inflación. Digo, para que todos los que nos escuchan entiendan. Yo llamo alta inflación la que tuvimos entre 1945 y 1974, promedio 30%. Yo llamo mega inflación a una inflación que va a los 3 dígitos, de los cuales el primero no es la unidad, que es lo que tuvimos entre 1975 y 1988. Y llamo hiperinflación cuando son 4 dígitos. Digo, es una convención. No, está claro porque, digo, esas son definiciones relativas. Nosotros, por ejemplo, con Diego, lo que ahí, digamos, nosotros creemos que el escenario, en algún sentido, desde lo productivo, se parece mucho más al 89, porque creemos que el capital que tenía la economía a mediados de los 70 es mucho más alto que el que hay ahora. No, es Eh, verdad que usted venía de 10 años de un muy rápido crecimiento. Acuérdese que entre el 63 y 74 la economía argentina había crecido a tasas muy altas, muy bueno, altas. por eso, digamos, nosotros creemos que si la configuración se parece mucho más en términos productivos al 89, en términos de un desastre, porque Argentina viene destruyendo capital por los últimos 20 años. O sea, ese es el primer punto, digamos, que nosotros la vemos más parecida al 89 en ese sentido. Y lo Ahí otro,
punto, Javier, que le puedo hacer que es interesante. Acuérdese que ahí también se fue acumulándose una deuda interna muy grande. ¿Se acuerda cuando había esos bonos que se llamaban todo raro, Tadanticol? Cuando era justamente Machinea presidente del Banco Central. Ese tipo de acumulación de deuda, hay un punto donde ya no se sostiene, porque usted presiona sobre la reserva del Banco Central y ahí tiene el riesgo que se produzca Como el día que dijo no tengo más reservas. bueno, una ruptura. Por eso yo usé el ejemplo del 75, porque en el 75 esa presión culminó en una inflación de 3 dígitos que después fue muy difícil de corregir, porque justamente empezó a pasar eso que hoy discutíamos muy al principio. La gente se empezó a desprender muy rápido del dinero. El dinero pasó a ser una mancha venenosa. Claro. Y los más jóvenes no lo saben, pero ahí fue cuando la gente empezó a dolarizarse. Es decir, Claro. la gente aprendió lo que era la sustitución de monedas, o sea, empezó a buscar activos que no sufrieran esa depreciación y lo encontró en el dólar, digamos, en las monedas europeas. Y parte del fenómeno que vivimos después fue como una suerte de Frankenstein. O sea, una vez que usted suelta esto, tiene vida propia. O sea, después lo que hay que hacer para pararlo es mucho más grande de lo que hubiera sido necesario a tiempo. Mi argumento hoy es que cuidado. Es porque el gobierno anterior, con todos los errores que cometió, había reducido el déficit primario a menos de 0,5% y había actuado monetariamente de una manera prudente, o sea, había estado restringiendo la creación doméstica de dinero. Entonces, eso creó un espacio que usted usó, pero sobreusó, abusó en materia monetaria y en materia fiscal. Ahora, lo que es delicado, yo cuando empecé a escuchar de las 60 medidas digo, a lo mejor no están enterados de que el espacio que hubo fue por lo que hizo el gobierno anterior desde mediados del 18 hasta fines del 19. Claro. Si esto no explotó inmediatamente es porque hubo ese espacio. Ahora, si sobre esta situación siguen expandiendo, bueno, ahí usted sabe que a mí no me gusta hacer estas advertencias, pero me parecía que era pertinente hacerla. Sí, igual digamos, ahí nosotros con Diego la lectura de la inflación la hacemos en términos relativos, ¿no? O sea, la definición, ¿no? Porque la realidad, esto es como lo vemos nosotros, digo, esto digamos, ahora es un diálogo abierto y debate, digamos, frente a cámaras, por decirlo de alguna manera. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, en América Latina, entre el año 1980 y 1989, la inflación en América Latina promedio fue del 12,3%. En Argentina, digamos que en 1989 termina en una hiperinflación, ese promedio fue de 565%. Es decir, que Argentina, el hiperinflacionario, en el fondo, tuvo 45 veces más de inflación que la región. Hoy la región tiene un promedio de 2,7. Es decir, que el equivalente de lo que vivimos en los 80 es básicamente 120%, 122%. Sí, claro. No, yo digo, mis definiciones, usted vio que estas cosas los economistas adaptamos definiciones. Kagan adoptó que la hiperinflación era arriba del 50% por mes. ¿Por mensual? Qué no 60, por qué 40? Bueno, es una regla. Yo, pues será que también revela yo no lo aprendí esto leyendo, lo viví los episodios. Yo normalmente traté de buscar una definición de decir, bueno, contando sobre la historia argentina,
yo digo, bueno, tuvimos una alta inflación entre 45 y el 74, una mega inflación con 3 dígitos, el primero de los cuales no era la unidad. Después tuvimos 2 hiperinflaciones. Ahora hemos vuelto a alta inflación y estamos con un riesgo de caer en mega inflación. Esa es mi No, definición. no, es que yo, digamos, yo tomo el punto, digo, pero también es cierto que durante los 70 el mundo desarrollado tuvo 20% de inflación. No, está claro. Y también Digo, de nuestro... ahí la irrupción de Friedman y Hayek en la escena central durante los 80. No, claro. Pero yo digo también una cosa que tiene que ser útil a nuestra sociedad. Todos nuestros vecinos tenían problemas de altísima inflación y todos nuestros vecinos lo superaron. O Claro, sea, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, hoy nosotros, con estos niveles de inflación ya los actuales, estamos entre los 5 países de más inflación. no, Es claro. decir, digo, si vamos a una situación, a un régimen de 3 dígitos, digo, solamente, digamos, tenemos adelante a Venezuela. Sí, no es un lindo ejemplo para seguir. Y bueno, por eso. A ver, mi argumento esa noche básicamente es, prestemos atención a que estamos en un desequilibrio muy significativo. Exacto. Este desequilibrio tiene una naturaleza fiscal, pero tiene también una naturaleza monetaria. Claro. Hemos emitido mucho y hemos esterilizado de una manera que es muy fácil que se convierta en emisión monetaria. Esa fue Claro. mi No, no, observación. pero a Y ver, digo, pero cada día estoy más preocupado, no es que estoy menos preocupado. no, Si no, hoy no. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, que las políticas, en lugar de arreglar el problema, vinieron a complicarlo. Porque si yo estoy teniendo un shock de oferta negativo, querer arreglarlo con un shock de demanda es un disparate. Y no, y si hay además, otra cosa, Javier, fíjese, yo no es que me quiero desviar, pero yo diría, en un país que tiene un problema sanitario como el que tenemos, y un problema inflacionario y de descomposición productiva, estar poniendo iniciativas como la reforma judicial, no, alterando, bueno, un disparate. digo, eso hace que no estén viendo el problema que estamos viendo. O sea, yo estoy viendo un problema inmenso. Es como si yo le dijera, viene un tsunami. ¿Qué es lo único consejo que yo le diría a Javier? Vamos para arriba de la colina. No Claro, intentemos exacto. la cruzamos la ola. Yo tenía Claro. fama de nadador, pero nunca iría a cruzar la ola. Iría para arriba. Bueno, profe, le tengo que hacer la pregunta. ¿Vuelve a la arena electoral? Yo he tratado, esto sirve bien para la confesión. Yo me siento muy distante de la narrativa y de la gestión de este gobierno. Me siento en las Eso está antípodas. claro. Eso no, a mí me parece que esto no funciona. Pero también es verdad que he sido muy crítico de la experiencia que finalizó en diciembre. O sea, yo tengo una lectura de que la gestión anterior fue un gran fracaso. Y me parece que esa lectura requiere que nuestra sociedad tenga una alternativa. Una alternativa que enfrente al gobierno, pero una alternativa que también no cargue con la mochila de la gestión pasada. Exacto. Entonces, lo que yo he dicho, y quiero que se entienda con mucha claridad, es que el 21 es una elección parlamentaria y a mí me parece legítimo que compitamos y que construyamos esa alternativa. Y yo que me había alejado de estas discusiones electorales, me he arremangado para ayudar a que haya un espacio que exprese esa convicción. Como le digo esto, Javier, también le quiero decir y quiero que todos me entiendan con mucha claridad, yo quiero que este gobierno termine en el 23. Así Eso que yo está estoy claro. diciendo que compitamos en el 21 y armemos una gran coalición republicana y yo estoy dispuesto, no está bien lo que voy a decir, pero estoy dispuesto a tragar sapo con tal de que esto termine. Así que competimos en el 21, convergemos en el 23, la autocrítica la tendrán que hacer fuera de nuestra órbita
no quisiera estar yo haciendo la autocrítica de ellos. Y Exacto. la mejor estrategia es en el 21 compitamos. Ahora, también quiero ser franco con usted en otro aspecto. Es posible que la situación sea tan crítica el año que viene que haya una presión social inmensa para que la oposición cree una referencia. O sea, obtenga una victoria descomunal. Bueno, si ese es el problema, ahí no hay forma de converger sin una autocrítica y sin regla de juego competitiva. Espero yo que podamos competir abiertamente en el 21 y converger en el 23. Para no engañar a nadie. Usted me dirá, bueno, pero si hay una gran convergencia, va a tener que ceder algunos puntos. Sí, yo estoy dispuesto a ser muy firme en el debate intelectual y mantenerme con toda claridad. En la vida política yo estoy dispuesto a aceptar que enfrento dilemas y con tal de asegurarme que los K se van, yo estoy dispuesto a hacer algunas concesiones. Así que estaremos dentro de esa coalición que no será nuestra, pero va a estar nuestras ideas batallando y ojalá tengamos la conducción porque hicimos una espectacular elección en el 21. Ahí no se va a equivocar el país.